Bien, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Es una bendición el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Cierto, hoy, ya en estos últimos años, me acompaña mi esposa y es una gran ayuda. Ahí sí que es una gran ayuda idónea. Yo viajé muchos años, bueno, no solo para acá, ¿no? Para otros países y solo. Y no deja de sentirse uno aislado de los suyos. Pero gracias a Dios que hoy me permite viajar con mi esposa y siempre estar al tanto también de mi familia. Ya son 30, 40 años que hemos viajado para acá. Y también de aquí hemos salido a otros países de Europa o donde Dios nos ha permitido. Pero hoy me da el privilegio de estar con ustedes en esta mañana. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor y buscáramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 23, y ahí tendremos la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. 24, 13, 23. Leamos palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Palabra del Señor. Cuando nos hablamos de esta porción, es bien importante ubicarnos en esos dos discípulos seguidores de Jesús que van hoy a espalda de la cruz, huyendo de todo lo que sucedió en Jerusalén. Ese momento que están viviendo esos discípulos, yo creo que los hemos vivido todos nosotros también. Momentos que hemos tenido planes, sueños en la vida y hemos creído que esto se va a cumplir porque hemos trabajado, pero de repente se caen. Todos nuestros sueños se ven quebrados de la noche a la mañana. Y muchas veces los que somos cristianos, con ese corazón hecho pedazos y con esa fe destrozada, le preguntamos a nuestro Dios: ¿no se supone que tú deberías de ayudarnos? Todos estos planes los puse en tus manos. ¿Por qué hoy están todos despedazados? Ya no sé cómo comenzar de nuevo, ya no sé qué pensar del mañana.
En nuestras vidas hay momentos así que nos desgarran, que se quiebra nuestra esperanza y nuestras ilusiones cuando anhelamos nosotros comenzar de nuevo. Necesitamos fortaleza, fe, confianza, aunque si vemos hacia atrás, todo está despedazado. Existen diferentes razones por las cuales nuestros sueños personales se pueden derrumbar y en ocasiones a veces resulta difícil de aceptar aquello que nosotros hemos vivido. Que esos sueños se quebraron y nos desalientan. Y muchas veces en son de frustración decimos, ay, que haga Dios lo que quiera hacer. Ay, que pase lo que tenga que pasar. Yo le puse mis planes, yo oré, yo sirvo en la iglesia, doy mi diezmo, mi ofrenda, busco a Dios, le puse mis planes y no entiendo por qué Dios no me contestó. Y si usted revisa en la Biblia, los momentos más difíciles de los grandes hombres y de los profetas es cuando Dios ha guardado silencio, cuando Dios no ha contestado, porque necesitamos ese consuelo, necesitamos esa fe. Y ese consuelo y esa fe solo la vamos a adquirir cuando nosotros vayamos y revisemos la Biblia y nos vamos a dar cuenta que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, planes de darnos un futuro y una esperanza mucho mejor, pero en su día y en su hora, no en nuestro calendario. El camino a Emaús lo recorren dos discípulos que van para su aldea. Ellos van ya a espaldas de la cruz. Ellos dejan Jerusalén. Ellos van tristes, incrédulos, frustrados. No puede ser lo que ha pasado. Nosotros creíamos que Él era el rey que iba a restaurar Israel. Y cuando ellos están diciendo nosotros creíamos que ese Mesías era, es porque vimos que Dios estaba con él. Vimos milagros, vimos grandes señales y estábamos seguros que Dios estaba con él. Lo que no entendemos es cómo. ¿Cómo fue crucificado? Y no hizo nada. No pasó nada. Nos equivocamos de Mesías. Porque nosotros anhelábamos salir de la esclavitud de Roma y no pasó nada. Nosotros muchas veces también clamamos y pedimos a Dios que nos saque de ese problema difícil que tú estás viviendo. Y cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no contesta, nos desesperamos, nos frustramos. Estos dos caminos a Emaús se preguntaba qué clase de Mesías era el que nosotros seguíamos y teníamos esperanza en él. Lo que ellos no entendían tenía que serle revelado por Dios. Uno es que los mensajes que Dios dio y que los profetas ya habían escrito y dicho anteriormente, ellos no le habían puesto mucho cuidado. Yo siempre me pregunté, cuando uno prepara, dice, esta pregunta teológica está muy difícil. Señor, ¿por qué viniste a la tierra? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué tuviste que venir a la tierra? Si desde Adán en adelante nosotros conocemos la destrucción de esta sociedad,
Dos hermanos, Caín y Abel, uno mató al otro. Y podemos seguir hablando de todos los destrozos que hubieron en toda la sociedad. Y los profetas lo anunciaron. Y los profetas fueron ante los reyes, exponiendo su vida a decirle lo que Dios decía, que no estaba de acuerdo con la injusticia y con todo lo que estaba pasando en esos países, en esas sociedades. Y ellos no hicieron caso. Siguieron más adelante durante muchos años y la sociedad se siguió pervirtiendo como el día de hoy. Caminamos más al abismo. Y es ahí cuando el Señor da normas y leyes bien prácticas como los 10 mandamientos en la Torá. Resumidos, si usted los lee, tienen gran significancia de valores para nosotros como cristianos. Ellos conocen esas normas y aún se pervertían no respetando esas normas. No hicieron caso a los profetas. Si eso fuese poco, en el tiempo de Jesús, que eran los representantes de Dios, los maestros que debían enseñar principios y valores de las palabras y de la ley del Señor, se habían corrompido, fariseos, escribas, saduceos. Estaban más interesados en el poder que verdaderamente en servir a Dios y al pueblo. Y es así como Dios tomó la iniciativa. Dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, mentalidad humana, se hizo humano, igual que nosotros. Uno de los errores que nosotros podemos cometer y a veces se cometen en otras doctrinas es que Jesús, cuando estaba en la tierra, era Dios. Error grande. Si Él hubiese bajado con todo su poder, ¿usted cree que los soldados lo hubieran podido capturar y todo lo que le hicieron? No lo hubieran hecho. Los ángeles hubieran peleado por Él. Y la raza humana solo así entiende el poder. ¿Por qué nosotros respetamos las leyes humanas de esta sociedad? Por el temor. Respetamos un semáforo por el temor de una multa, de una esquela. Y la mayoría de normas y leyes las respetamos por temor. Pero qué bueno que las respetamos en esta sociedad porque Dios nos lo manda en este reino. Pero las normas que Él puso, las puso dentro de nuestro corazón. Aquí las tenemos. Y porque le amamos, las respetamos. Nosotros no tenemos miedo a nuestro Dios. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros la respetamos porque valoramos lo que Él ha hecho para nosotros. Y dice la palabra que Él se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Se metió en nuestra sociedad. Y se despojó, dice la palabra, de su poder. Se hizo igual que nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, lloró y podíamos seguir hablando más. Tuvo miedo. Me gustó por eso el día viernes. Y me preguntaba yo si nosotros pudiéramos haber visto la realidad de esos momentos difíciles que Jesús vivió. Fue muy hermoso el día viernes. Fue un buen mensaje. Se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Y cómo le trató esta sociedad? Si al árbol verde trataron así, ¿cómo no nos tratarán a nosotros? Si Él hizo bien a la sociedad donde vivió, ¿qué más esperaba? Cuando dio vida a Lázaro, fue el punto culminante para que los fariseos dijeran, ya ven que les dije que era necesario que nosotros matemos a Jesús y matemos a Lázaro también, porque muchos le están siguiendo a Jesús por lo que hemos visto que Él levantó a Lázaro de la muerte. Por hacer cosas buenas y por hacer algo grande,
El Señor no quiso sanar, sino quiso resucitar. Y Marta y María sufrieron grandes momentos difíciles. Pero Dios nunca llega tarde. Él sabe cómo resolver nuestros problemas, pero según su calendario, no como el nuestro. Él se metió en nuestra sociedad y Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Y a mí me encanta eso. Me encanta. Porque ese Dios sabe lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. No es como el Dios de los Olimpos que desde arriba gobernaban y mandaban sus leyes. No, Él vivió en medio de nosotros. Él sabe qué es estar cansado, qué es estar triste, tener hambre, tener problemas, dificultades, temor, angustia, desesperación. Él lo sabe y nosotros los hemos vivido. Y así van estos dos caminos a Emaús, arrastrando sus pies sin desesperanza y frustrado. Nosotros creíamos que Él, el que iba a liberar a nuestro pueblo, y quizás nos equivocamos. Por eso iban a espaldas de la cruz. Si ya mataron a Jesús, van a perseguir a todos sus discípulos. Así que huyamos de regreso a nuestra vieja vida y olvidémonos de este Mesías. ¿No toma la misma actitud usted y yo cuando Dios nos responde? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué servir? A mí Dios no me responde. Le clamo, le pido, hago todo lo que me han dicho, vigilia, ayuno, todo y no. Entonces, ¿para qué seguir yendo a la iglesia? Y revisamos nuestra vida, ¿verdad? Y entonces nos frustramos más, decir, saber qué pecado tengo que ni yo mismo sé, ni me acuerdo. Y quizás por eso Dios no me contesta. No, Dios no es así. Dios busca a aquellos que están desamparados. Dios busca a aquellos que están sin esperanza. Dios siempre nos buscará en los momentos difíciles que nosotros necesitamos su presencia. Jesús no tenía que ir a Emaús, no tenía nada que hacer a Emaús. Pero cuando resucitó se dio cuenta que dos de sus discípulos iban a espaldas de la cruz, camino a su aldea todavía, y frustrados, con temor, sin esperanza y tristes. Y es ahí donde Jesús los acompaña. Y no solo a ellos, nos acompaña a nosotros también el día de hoy. Cuando los momentos son difíciles, muchas veces también nosotros caminamos a Emaús. Vamos de espalda a nuestra vieja vida. Porque todos nuestros sueños se terminaron. Pero de pronto en esa caminata, un individuo se acerca a los dos discípulos y comienza a caminar con ellos y les da el saludo tradicional, Shalom. Quizás van tan frustrados que solo se le quedan viendo y le dicen Shalom. Y Jesús siguió caminando con ellos. ¿No a veces así hemos saludado nosotros a Jesús también? Cuando estamos decepcionados, hay que haga lo que quiera que haga. Yo ya le pedí y no contestó, así es que voy a volver a mi vieja vida mejor. Allá por lo menos disfrutaba ratos. ¿Sí? Pero Jesús busca a estos dos y camina con ellos y les pregunta por qué van tristes. Y ellos dan vuelta y le dice, ¿acaso eres el único forastero que no sabes lo que pasó hace 3 días allá atrás, allá en Jerusalén? No, dice el Señor, no sé. De Jesús Nazareno, un hombre, un profeta, un hombre de Dios, que hizo mucho bien, y como nuestros gobernantes y nuestros grandes líderes le mataron. Y Jesús dice, es que era necesario, dice el Señor. Y ellos se quedan, ¿era necesario? Sí, era necesario.
¿Recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén? En la entrada triunfal. Todo el pueblo gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová o en el nombre de Dios, el Rey de Israel. Ellos no están pensando en un reinado espiritual, están pensando en un reinado político, en un reinado terrenal. En eso están pensando. Y sabe, nosotros cuántas veces hemos criticado a Judas. No sé si ya ha oído usted esta versión. Fíjese que nosotros a nuestros hijos les ponemos Jesús, ¿verdad? Pedro, Pablo, Lucas, Mateo, montón de nombres bíblicos. Pero yo nunca he visto que alguien, una madre o un padre, le ponga a su hijo Judas. Va que nadie le pone Judas. Sí. Pero ¿sabe una cosa? Ese pueblo estaba cansado de tanta esclavitud. Y ese Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo que querían decir es: bendito el que nos libera. Están recordando la liberación de Egipto. Hosana anteriormente, antes de ser alabanza, significaba eso, liberación. Para ellos, Hosana es bendito el que viene a liberarnos. Dios es el que viene a liberarnos por este Mesías y lo vamos a sentar como rey. Es más, una madre le pidió que cuando se sentara como rey, como gobernante, pusiera a sus hijos a la par, a la izquierda y a la derecha. Ellos no están pensando en lo espiritual, ellos están pensando en ese reino. Por eso no entendieron el mensaje. El Señor no entró en un caballo, como que entran los reyes en el mejor corcel. ¿Entró en qué? En un asno, en un burrito. Distinto el mensaje. Y bíblicamente ya estaba ahí registrado que así entraría a Sión. Gózate, oh hija de Sión, porque tu rey viene montado ¿en qué? En un asno. ¿Usted cree que un rey político de su tiempo se iba a montar en un asno? Ellos entran en el caballo más grande y más hermoso. Y antes de entrar mandan a su heraldo para que él le grite con una trompeta y todo el pueblo abra camino y empiece a alabar y bendecir al rey que viene. Y empiezan a tirarle flores y detrás vienen soldados cuidando al rey. ¿Cuáles eran los soldados que traía nuestro rey? Pescadores. Ellos traían pescadores. Y como le decía yo a los caballeros, no entendimos el mensaje. Se hizo carne y habitó en medio de nosotros y no buscó una princesa, buscó a María, una virgen común y corriente del pueblo. ¿Por qué no buscó una hija de un rey para que su princesa fuera su mamá? No, buscó a María, a una señorita común y corriente del pueblo. ¿Por qué buscó a José? Hubiera buscado a un rey, ¿no? De algo grande. A un carpintero, como decir, buscar hoy un mecánico, un electricista, oficios del pueblo. El Señor se hizo del pueblo. Siento el grande, el dueño de todo. Nos manda el mensaje y todavía nace ni en la capital, sino que nace en Nazaret. Y la gente se pregunta, ¿nacerá algo bueno de ahí? ¿Por qué buscó lo más humilde? No entendimos el mensaje. Por eso le dice a los discípulos de Moisés, con todos los salmos y toda la lectura, que era necesario que eso así sucediera. Y ellos no están de acuerdo. Y Él les dice que era necesario. Pero ellos sentían que cuando caminaban a la par de Jesús, se sentían tranquilos. Cuando ya la noche estaba cayendo y ya llegaron a su aldea, ¿qué le dicen ellos a Jesús? Oye, forastero, ya está bastante oscuro. El camino es peligroso también.
sería bueno que te quedaras con nosotros, porque está muy peligroso y en la casa de nosotros te puedes quedar y mañana madrugas y sigues de camino. Y el Señor dice, está bien, me quedaré con vosotros. Y cuando se sientan para comer el pan y platicar, le dan el privilegio a Jesús que parte el pan. Y cuando toma el pan y ora, se le abren los ojos. Porque la oración que él hizo, Padre, y empieza a orar, los discípulos se dieron cuenta, es él, es el mismo. Y quedan extrañados y admirados y asustados, y de repente Jesús desaparece. Y se decía uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón cuando él caminaba con nosotros? Nuestra tristeza, nuestra desesperanza, nuestra frustración, veníamos en paz, veníamos tranquilos cuando él nos venía caminando con nosotros. ¿No es cierto que nosotros también, en medio de todos nuestros problemas, doblamos rodilla y Dios nos acompaña, sentimos paz y tranquilidad, aunque los problemas no se hayan resuelto todavía? Porque su Espíritu nos acompaña. Y desde ese momento se levantaron, no que estaba oscuro, no que era peligroso, porque en ese momento se levantan y regresan a Jerusalén. ¿No lo podían hacer mañana? Es que hay gozo. Hay unas buenas nuevas que tienen que compartirlas, como cuando Dios resuelve tu problema. De la noche a la mañana resolvió tu problema y tú no esperas que llegue domingo para venir y darle gracias a Dios y que tu comunidad lo sepa, aquellos que oraron también por ti. Quieres contárselo a los demás que Dios resolvió tu problema, que la tristeza y la desesperanza se acabó, se terminó y que Dios resolvió nuestro problema. Ellos regresan corriendo y cuando llegan, ya hay otros mensajes también, que Jesús había resucitado. Y ellos llevaban ese mensaje, ¿verdad?, de la resurrección, de lo que ellos habían vivido. Cuando Dios resuelva tus problemas, tú tienes un mensaje que compartir con los de afuera, que andan tristes, sin esperanza, sin fe, camino a Emaús, porque tú estás regresando a Jerusalén. Tú estás regresando a la vida porque tu Dios ha resucitado, tu Rey está vivo. No ha pasado nada, ha habido victoria, solo que ellos no lo entendían. ¿Recuerdas cuando Pedro también se escondió? Y cuando sus amigos lo invitaban, él no quería salir. Psicológicamente así se comporta uno cuando tiene grandes problemas, ¿verdad? Emocionales, de problemas graves. Hasta que lo convencieron que fueran a pescar y cuando fue a pescar, ahí se le apareció el Señor. Y no habían toda la noche trabajado y no habían pescado nada. Y el Señor les dijo, tiren de este lado la red. Y dice que fue una gran bendición. Y cuando salió, y quizás iban a comer, el Señor se le acerca y le dice, Pedrito, ven, quiero platicar contigo. Yo creo que Pedrito le ha dicho, no, Señor, ya más o menos sé de qué se trata. Ya sé. Y cuando abraza a Pedro y camina con él, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y él qué dice? Agachado dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y sigue caminando y el Señor lo abraza y le dice, Pedro, ¿me amas? Ya son 2 veces y eso sí pega porque él bien sabe lo que ha hecho. Sí, Señor, te amo. Y va la tercera y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú ya sabes lo que hice, pero que te amo, te amo.
Me duele el corazón de ver lo que hice. Y ahora que te veo, no tengo palabras para decirte, tú lo sabes todo. Tú conoces mi error. Tú sabes que te fallé. ¿No se parece a ti y a mí en los momentos difíciles? Yo creo que sí. Y el Señor lo abraza y le dice, Pedro, tus pecados te son perdonados. Anda, apacienta mis ovejas. Anda, sigue el trabajo que yo ya no haré aquí en esta tierra. Hice el trabajo que hace Pedro, hice el trabajo que haces tú y hice el trabajo que hago yo. ¿Qué te parece si Jesús hubiese aceptado ser rey político de Israel? Olvidémonos del reino espiritual. Si Jesús hubiese sido rey de Israel, las cosas hubieran sido distintas. Por eso los dejé pendientes con lo de Judas, ¿verdad? Sabe que Judas era un celote. Un celota era un revolucionario que siempre cargaba una arma aquí, un cuchillito, un puñal, y cuando pasaban por el mercado donde estaban todos los soldados romanos haciendo guardia, ellos los atravesaban, ellos mataban a los soldados romanos, odiaban a los romanos, pero era un imperio, y Roma dijo, manden más soldados, y todo aquel que se levante lo crucifican, punto. Ladrón y todo, la cruz. Ese era Judas. Pero Judas, que era revolucionario, él pensaba igual que estos dos que van camino a Emaús. Nosotros creíamos que este Mesías era el que nos iba a liberar. Y Judas también creía, si él era un revolucionario político, igual que en nuestros países, ¿no? La revolución que nunca se dio y murieron 100,000 y nunca cambió el país, y cuando llegaron al poder se volvieron igual que los demás. Esas son las revoluciones humanas. Y los reyes y los príncipes y los presidentes conocen bien nuestras necesidades, y cuando andan en campaña, bien nos dicen todas nuestras necesidades que las van a hacer, y ya cuando están en el lugar no lo hacen. Bien nos podemos esos reinos. Bien nos podemos esos reinos. Bien conocen nuestros problemas. Y eso es lo que nos venden en las campañas. Pero cuando están en el poder ya no lo hacen. Judas dijo, si yo lo entrego, aquí va a comenzar la revolución. Aquí se levanta el pueblo. Y todos el grupo que nosotros tenemos atacamos a los romanos. Y vamos a ir a traer ese Pilato, y vamos a hacer revolución, y vamos a salvar nuestro pueblo, y Dios está con nosotros porque nos ha enviado un Mesías llamado Jesús de Nazaret, que es descendiente también de David, que liberó al pueblo. Así es que dijo, él no necesitaba las 30 monedas. Si robar quería, él era el tesorero, ¿verdad? De ahí pudo haber agarrado bastante dinero, y no daba reporte tampoco, porque el Señor no se lo pedía. ¿Usted cree que lo vendió por 30 monedas? Porque las necesitaba. Él tenía un propósito en su mente, el reino terrenal, que Jesús fuera su libertador y su rey. Y cuando vio que el Señor ni movió las manos cuando lo llegaron a traer, se decepcionó. Se decepcionó. Pedro también le negó, pero se arrepintió. Judas, su error fue colgarse, ¿verdad? Matarse antes del tiempo. El Señor lo hubiera perdonado. Si cuántos hemos hecho el pecado de Judas. Y como dijo aquel, si hubieran tantos Judas como el día de hoy, los árboles no alcanzarían. ¿Va? Bien saben de qué le estoy hablando. Sí. Pero Judas creía en hacer esa revolución tipo de nuestros países. Y así están las naciones el día de hoy, ¿no? Imagínense si nuestro Jesús hubiese aceptado ser rey de Israel políticamente. Era un rey que hubiera cumplido, ¿verdad?, todo lo que prometía. Hubiera sido un rey excelente para ese pueblo.
solo que ese reino no estuviéramos nosotros, porque nosotros no pertenecíamos allí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No aceptó ese reino. Ese pueblo que gritaba Hosana, Hosana, la siguiente semana gritaba crucifícale, crucifícale, porque no quiere liberar a nuestro pueblo. Y ahora, cuando fue a la cruz y fue sepultado, los que iban camino a Emaús iban decepcionados. Nos equivocamos nuevamente y hemos puesto en peligro nuestra vida. ¿Nos liberó? No hubo cambio y tenemos más problemas. El problema es que nuestro Jesús sí había vencido a la muerte, sí había resucitado, sí había vencido y era rey no solo de Israel, sino de todos aquellos que nosotros confiamos, creemos y alabamos y bendecimos, porque Él ha resucitado y está con nosotros. Y no solo es uno o dos de un pueblo, somos millones en el mundo que le seguimos. Su reino es grande. Nosotros pertenecemos a ese reino. Cuando nos ponen impuestos, le decía a los hermanos, los gobiernos, porque de los impuestos es que ellos manejan, usted tiene que pagarlos, porque si quiere los paga y si no quiere, siempre los paga. Fíjese en el reino de nosotros que dice la palabra, no deis con tristeza ni por necesidad. Dios ama. Si no hay alegría y voluntad, guárdese el dólar. Le va a hacer falta. Pero si usted lo da de gozo y de alegría, el Señor sabrá bendecirlo. La clave está en darlo con alegría, con gratitud. Qué hermoso. Cuando el Señor resucitó y todos estaban asustados y Él se hizo presente y nos encomendó que hiciéramos lo que estamos haciendo. Y después llamó a sus discípulos y los llevó a la montaña antes de partir y les dio recomendaciones. Y dijo, no vayan, primero tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Dice, yo solo pisé el lagar. ¿Quién estuvo con él? ¿A dónde estuvieron los cojos, los mancos, los ciegos? A todos los que le hizo favores. Aquellos que sanó. No estaba con él. Sus discípulos tuvieron miedo y también se escondieron. Él dice, yo solo pisé el lagar. Yo solo fui a la cruz. Pero yo voy al Padre y no os dejaré huérfanos. Lo que yo pasé, ustedes no lo van a pasar. Porque yo mandaré que el Espíritu Santo esté con vosotros todos los días en esta caminata. Cada quien lleva su cruz, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta que lleguen a casa y allá lo voy a recibir, dice el Señor. Y me dirá, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Antes de irse, Él nos dejó el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, esa fue la presencia de Dios en él. Y lo que él hizo por medio del Espíritu Santo, también lo podemos hacer nosotros con la presencia de él. No nos dejó huérfanos. Qué hermoso, ¿no? Que el poder con lo que él hizo nos lo dejó ahí a nosotros para que nosotros no fuéramos a la cruz solos. En esta caminata Él va con nosotros. Por eso nos alegramos en este día que pertenecemos a ese reino. Y sabe algo tan hermoso, porque hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice que todo lo que pidiéremos en su nombre, lo recibiremos.
¿No le encanta a usted saber que el que está sentado a la diestra de Dios Padre estuvo en medio de nosotros y que conoce todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas porque lo vivió en carne propia? Me encanta ese Rey. A Él adoramos, a Él seguimos y Él está vivo porque ha resucitado y nos acompaña en el día de hoy. A Él sea la gloria. Nos ponemos de pie y damos gloria a Dios por lo bueno que Él es. Y voy a pedir a vuestro pastor, y usted este día dele gracias a Dios y ponga también sus problemas delante de Él, igual que los que van camino a Emaús, de vuelta y regrese a Jerusalén, porque nuestro Dios ha resucitado. Que el Señor los bendiga. Basta.